Vamos a ver en esta mañana Mateo capítulo 10, verso 24 al 33. En esta mañana o en este momento he titulado nuestra enseñanza Ánimo en medio de la preocupación. Ánimo en medio de la preocupación. Es importante tener conocimiento del contexto de este texto. Si prestamos atención a los versículos anteriores del capítulo 10, en el capítulo 10 de Mateo, comenzando el capítulo, la palabra nos revela que el Señor ha elegido a sus 12 apóstoles. Posteriormente, les delega una misión a sus apóstoles para luego advertirles en qué iba a consistir esa misión que Él les iba a encomendar, haciéndoles referencia a que iban a ser perseguidos, a que no iba a ser fácil ejercer el ministerio del apostolado. El Señor es muy claro diciéndoles, por ser mis discípulos, por ser mis elegidos, van a tener que sufrir persecución, dificultades. Los hombres no los van a amar, no los van a querer por causa de mi nombre. Vamos a estudiar justamente del versículo 26 al 33, donde el Señor Jesucristo de su propia boca va a brindarle ánimo a sus discípulos respecto a esta situación de dificultad que ellos van a vivir por causa de Cristo. El Señor no les da buenas noticias porque les dice que son persecuciones las que van a venir, así que les está aclarando el camino. Si me vas a seguir, tengo que ser claro y honesto contigo, no va a ser fácil, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber tiempos difíciles y va a haber persecución. Pero te voy a dar ánimo para que también entiendas los beneficios de seguirme y cómo puedes seguirme y disfrutar de la vida que significa seguir a Cristo. Para comenzar, quiero leer el versículo 24 y 25 a modo de conexión o introducción del texto que vamos a ver del verso 26 al 33. Dice la palabra en el verso 26, en el verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Básicamente, el conector que el Señor está usando de pasar de las persecuciones venideras a explicarles que no deben temer, Él les está diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que entender que no pueden vivir de una manera diferente a la que vivió el Maestro. Ustedes deben aprender del Maestro en todo, no solamente en las bendiciones, no solamente en los días buenos, no solamente en el éxito, en la fama, en la prosperidad, sino también en el escenario de dificultad, en el escenario de angustia, de problemas que el Maestro haya vivido. En palabras más sencillas, yo no puedo pretender vivir una vida mejor que la que vivió Cristo. Si Cristo fue varón de dolores por causa de nosotros, yo no puedo pretender vivir una vida cómoda, sin dificultades, sin problemas, si realmente me considero un siervo de Cristo. Y en el verso 25 dice, bástate al discípulo ser como su maestro. O sea, tú tienes y yo tengo que ser como nuestro maestro y al siervo como su señor. Y nos da un ejemplo que fue bastante triste en su momento, y es que a Cristo lo llamaron Belcebú. Belcebú era un dios pagano, era el dios de las moscas, el señor de las moscas o el señor del estiércol. Y Jesús está diciendo, si a mí me trataron como el señor del estiércol, no se preocupen ni se afanen por lo que les digan a ustedes, porque cosas peores también les dirán. Así que el Señor es claro con nosotros, hermanos. Dios nunca ha prometido en esta tierra una vida sin problemas, sin dificultades, sin angustia, sin estrés, sin preocupaciones, sin virus. El Señor ha sido claro.
en este mundo tendremos aflicciones y las tendremos aún más si somos seguidores de Cristo. Con esto en contexto, vamos entonces a Mateo 10 del 24 al 33, del 26 al 33, perdón. Dice la palabra: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si vemos el versículo inicial, la palabra nos dice que así que no los temáis. Desde el versículo 16 hasta el versículo 25 del capítulo 10, Cristo estaba alentando a los discípulos a no temer a la persecución. Cuando nosotros leemos todo el texto, si vemos el versículo 16, por ejemplo, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En el verso 17 dice: y guardaos de los hombres. En el versículo 22 dice: seréis aborrecidos. En el versículo 23 dice: cuando os persigan. Ese es el escenario que el Señor le está vendiendo a sus discípulos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos. Nosotros estamos acostumbrados hoy equivocadamente a exigirle a Dios una vida de bienestar, de comodidad, de tranquilidad. Lamentablemente y tristemente se predica en algunos lugares que debemos exigir bendición, que no puede pasarnos nada malo, que el Señor tiene que estar ahí de guardaespaldas y darnos la comidita en la boquita, y que no me puedo enfermar, y que no puedo tener dificultades, y que nada malo me va a pasar. Pero Dios no habla de esa manera en su palabra. Esta es la tierra, y la tierra está bajo maldición por causa del pecado. Es en el cielo donde no habrá ninguna de las cosas que hoy nos hacen sufrir. Pero nosotros vivimos en la tierra con una convicción de un Señor que nos ha prometido ese lugar a donde vamos a ir. Nosotros estamos de paso por esta tierra, y en la mentalidad que debemos desarrollar, debemos vivir de acuerdo a nuestro destino, con fe en el lugar al cual vamos a llegar en algún momento determinado por el Señor. Así que vamos a ver del verso 24 al 25, ya lo repasamos, pero es la razón de la persecución. La advertencia que está haciendo el Señor en el versículo 24 y 25 es que ningún discípulo es más que su maestro, ningún siervo es más que su Señor, y el Señor sufrió persecución y también la sufrirá el discípulo. ¿Cuál es el privilegio entonces de la persecución en este caso? Que el creyente comparte los sufrimientos de Cristo. Nosotros vamos a compartir la gloria de Cristo, pero si somos verdaderos discípulos también debemos compartir los sufrimientos de Cristo. Nosotros somos llamados por el mismo Hijo de Dios y Él es nuestro Maestro, de modo que es un alto privilegio morir por Cristo, sufrir por Cristo, porque es el llamado más alto para el hombre. El texto nos habla de una seguridad y es la persecución. La persecución es más probable para los creyentes que lo que fue inclusive para Cristo. Un cristiano no solo recibe la enseñanza de Dios, sino el compromiso de vivir igual que Cristo. Sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Entonces quiero repetir esta oración o esta frase.
Un cristiano no debe acostumbrarse solamente a recibir la enseñanza de Cristo, sino que también debe tener claro que debe vivir como Cristo. A nosotros nos gusta recibir las enseñanzas que nos dan ánimo, que nos motivan, que nos hacen promesas. Hay algunas que hablan a nuestro carácter, entonces esas las desechamos un poco. Lo que está ilustrando estos versículos 24 y 25 es que Dios no quiere ser solamente un maestro que nos enseña cosas positivas, sino que quiere que nosotros seamos un discípulo completo, es decir, vivir todo lo que Él vivió. Y Él sufrió persecución, sintió hambre, fue menospreciado, pasó tiempos difíciles también en la tierra y nosotros debemos aprender también de esa vivencia. Miremos el versículo 26 y es la razón de la persecución. Verso 26, la razón de la persecución. Dice el versículo, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. El versículo dice, así que no los temáis. ¿A quién no se debía temer? Pues a los hombres. El Señor Jesucristo les está diciendo, no le teman a los hombres. ¿Por qué? Porque la verdad va a ser revelada. Algún día, hermanos, se va a conocer la verdad. La verdad sobre el Evangelio, la verdad sobre el mensaje de Cristo y la verdad sobre las motivaciones de cada uno de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad sobre la maldad va a ser revelada. Ya no será posible disfrazarla, ya no será posible ocultarla. Su verdadero carácter será revelado por Dios y mostrado delante de Dios para condenación o para salvación. Tranquilos, hermanos, si has recibido a Cristo en tu corazón, esa verdad no será publicada, será perdonada por medio de Cristo. Pero aquellos que se nieguen a recibir a Cristo, aquellos que se burlen de Cristo, aquellos que no reconozcan a Cristo, toda esa verdad, toda esa vivencia que ha sido oculta será revelada para condenación. Es decir, que no se va a condenar a nadie porque sí, sino que los hechos acompañarán ese juicio que lo llevará a ser condenado. Dios también va a revelar el testimonio del creyente. Su testimonio será vindicado y se verá que la tribulación que él vivió en la tierra fue algo leve comparado con el galardón. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros vivimos nuestras vidas en obediencia al Señor, no importa que nadie lo haya visto, no importa que sea evidente a los ojos de los demás, eso también será revelado y recibiremos un galardón. No temáis a los hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto y que no haya de saberse. El mandamiento de Jesús de no temer descansa en la realidad de un juicio final, cuando Dios juzgará a los hombres, vindicando a los justos y condenando a los impíos. Miremos lo que dice 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, hermanos, nosotros no debemos temer en este momento porque tenemos claro que algún día, cuando el Señor lo determine, todo será revelado, todo será aclarado. Y aquellos que aprendimos a soportar la tribulación, a pasar por en medio de las dificultades sin temor, seremos exaltados por nuestro Padre Celestial por haber vivido de la manera que Cristo también vivió. El manto que el mundo hoy pone sobre el Evangelio será quitado y Dios revelará que el Evangelio es verdad y que es cierto en su totalidad. No hay que sentir temor. Si la gente hoy se burla porque proclamamos a Cristo, porque vivimos con esperanza, porque vivimos con paz, con gozo, llegará el día en que Cristo se revele y la verdad saldrá a la luz. Los creyentes seremos glorificados
No debemos tener miedo de nuestra reputación o carácter, porque el Señor se encargará de ella y recibiremos alabanza de parte del mismo Señor para su gloria. Primera de Corintios 4:5 dice, Primera de Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todo será revelado, hermanos. Entonces pensemos un segundo en lo siguiente. ¿Cómo enfrento yo las preocupaciones y las dificultades? Quejándome, acusando al Señor, manifestando mi inconformidad, alterando mis estados de ánimo, expresando mis emociones de manera negativa. Dios también revelará eso. Pero aquello que los demás no ven, o que también pueden ver en medio de las tribulaciones, Dios también lo revelará. Es decir, Dios mostrará que yo me mantuve firme, que me mantuve fiel, que mantuve el gozo, que aprendí a sobreponerme, que tenía confianza, que buscaba del Señor, que oraba. Es importante que entendamos que el Señor estará acompañando cada uno de esos procesos para gloria, para honra de su nombre. Cuando vemos el versículo 27, dice la palabra, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces, cuando vemos el versículo 7, estamos viendo el mensaje que tiene que ser presentado. Cuando estamos en persecución, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando estamos confinados bajo el riesgo de un virus, lo que tenemos que proclamar, lo que tenemos que decir, lo que tiene que salir de nuestra boca es un mensaje particular. Lo normal en nuestra humanidad, cuando desconfiamos o no tenemos fe, es quejarnos. Entonces, cuando hay problemas y dificultades, lo que hacemos es quejarnos y victimizarnos y sufrir y decirle a la gente, pobrecito. Y yo he insistido mucho en este tiempo en que no proclamemos ni extendamos las noticias negativas. Nos la pasamos diciendo que hoy se murió uno y que se murió el otro y que fueron 35 y 44 y que los casos subieron. Eso no es lo que tenemos que hablar en estos tiempos. La palabra dice, lo que os digo en tinieblas. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo está haciendo referencia, mire, lo que les he dicho en secreto, lo que les he dicho de manera privada, la revelación de que yo soy el Salvador, de que voy a estar con ustedes, de mi reino, ustedes tienen que decirlo a la luz. Es decir, les está diciendo, yo les hablo de manera personal para que ustedes hablen de manera pública. Así que, hermanos, lo que hoy en día, en medio de la dificultad y la preocupación, debe salir de nuestra boca hacia el mundo, no es la preocupación, es la motivación, es el ánimo, es la esperanza. Tu preocupación, comunícala en privado al Señor. Pero tu ánimo, gozo y esperanza, hazlo público para que Dios se glorifique. No sé qué subes en tus redes, no sé qué hablas con las personas, en tus chats, pero a las personas que no tienen a Cristo, compárteles de tu esperanza. Y en oración, libera tu preocupación, porque el Señor podrá atenderla. Dice el texto, lo que os digo, decidlo en la luz. Así que esa acción de decir debe ejercitarse en la vida práctica. No podemos guardarnos la información de la esperanza de Cristo, hay que decirla. Y dice el texto, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Miren, a mí me llama mucho la atención lo que hemos visto estos días en algunos videos que muestran al cantante famoso que sale a la azotea ya a tocar o a cantar. Vi a un DJ que salió en su piscina, en su apartamento, hizo un concierto y toda la gente en las azoteas escuchando su música.
He visto que algunas empresas de cine han proyectado películas en sectores donde las personas salen en las azoteas para mirar. He visto conciertos de personas que nadie conoce, simplemente salen a la azotea y tocan un violín o cantan para darle ánimo a la gente. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, conocemos la palabra, de pronto tenemos hasta 10 Biblias en la casa y estamos encerrados, bien encerrados, y nadie habla de Cristo. Usa las azoteas, usa tus redes para comunicar a Cristo, no para que te den like a ti, no para hacerte famoso, es para proclamar lo que Dios nos dijo, lo que hemos escuchado de parte de Él. Debemos proclamar el Evangelio para que Cristo sea conocido. Eso lo hacemos en medio de la tribulación. Así que tenemos que coger ánimo y tomar ánimo para proclamar a aquel que nos da esperanza. El mensaje es dado en la quietud de estar a solas con el mensajero. Por eso dice lo que te dije al oído. Cuando el mensajero está a solas y se acerca al Señor en oración y estudio de la palabra, es que puede escuchar la voluntad de Dios. Es decir, que en estos tiempos de preocupación, en estos tiempos de dificultad, lo que necesitas es estar a solas con el Señor, que Él te hable el oído, en lo secreto, en lo privado. Así que en lugar de quejarte, en lugar de preocuparte, busca de Dios en intimidad para que te hable y te reconforte. Y lo que Dios te diga de manera personal y privada, de manera espiritual, a través de su palabra, proclámalo en las azoteas y proclámalo a la luz. Segunda de Timoteo 4.2 dice, segunda de Timoteo 4.2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hermano, predique, hable, no te calles el mensaje del Evangelio. No importan tus emociones, no importan tus sentimientos, lo que importa es que Cristo sea glorificado y proclamado y exaltado. Cuando vamos al versículo 28, aquí vienen las palabras de ánimo en medio de la preocupación. Dice, y no temáis. Si vemos el verso 26 dice, así que no los temáis. Vemos el verso 28 y dice, y no temáis. Vemos el versículo 31 y dice, así que no temáis. El Señor está dando ánimo. No hay nada por lo cual temer. El temor es una emoción que nos paraliza, que nos inhibe, que nos bloquea y que nubla nuestro entendimiento. Dios no quiere que vivamos dominados por el temor. Dice en el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, es decir, no temas a los hombres. Yo quiero meterle ahí un pedacito y es, no le temas al coronavirus, no le temas a quedarte sin empleo, no le temas a que te bajen el salario, no le temas a no tener algo para comer, no le temas al encierro, no le temas a la pandemia, no le temas a salir a la calle, no tengas temor. Nosotros no fuimos creados para vivir con temor. Dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Lo que está diciendo este mensaje de aliento en el versículo 28 es que no debemos temer a lo que nos rodea materialmente. Hay una parte material y hay una parte espiritual. La parte material va a terminar, hermanos. Tú vas a terminar, sea por un virus, por una gripa, por un accidente, por un paro cardíaco, por una caída de viejo, de anciano, de joven, grande, pequeño. Es algo que está determinado por el Señor, pero tu alma trasciende. Tú tienes una parte espiritual y lo que está diciendo el texto es, debes tener un temor
y el único temor es por la parte espiritual. Aquí en la tierra nada puede destruir el alma. Si te mueres de coronavirus, tu alma no se contagia. Así que cuando vemos esto, los hombres solo pueden destruir el cuerpo. El virus solamente puede destruir el cuerpo. Dios, en cambio, puede destruir el cuerpo y el alma. Esa palabra destruir en su original hace referencia en su significado a la pérdida del bienestar. No está hablando a dejar de existir. Así que cuando la palabra dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, no está haciendo referencia a la cesación, a dejar de existir. Está hablando a la pérdida del bienestar. Hermanos, aquí en el mundo podemos perder el trabajo, perder la salud, perder la condición física, perder la familia, perder un montón de cosas, porque estamos acá en el mundo. Pero en el cielo tenemos nuestro mayor bienestar. Así que el bienestar al cual debes anhelar es al bienestar eterno, al bienestar celestial. Todo lo que vivimos aquí en el mundo se va a perder, se va a acabar en algún momento. Pero nosotros tenemos temor de cosas que Dios dice que ya vamos a perder. Tenemos hijos y tenemos temor de que los hijos se van a ir. Tenemos temor del trabajo, se puede perder. Tenemos temor de perder la salud. La salud se va deteriorando poco a poco a medida que pasan los años. Todo se vuelve un temor. Temor salir, temor entrar, temor guardarse, temor trabajar, temor estudiar, temor una relación, temor hablar, temor guardar silencio. Satanás quiere que nosotros vivamos bajo el temor. Pero el Señor está diciendo, no le temas a nada en este mundo. El único temor que debes tener es ser condenado eternamente. Así que el mensaje de aliento está dado en el sentido en que hay un solo temor, el temor a Dios. Ese es el único temor que debemos tener. Y el Señor está brindando aliento a través de esa expresión. ¿Por qué no debemos tener temor? Porque el hombre es limitado. Los hombres pueden mandarnos fuera del mundo, pero no fuera del cielo. Los hombres pueden mandarnos fuera del mundo, pero no fuera del cielo. El coronavirus puede acabar nuestra vida en este mundo, pero no puede acabar nuestra existencia en el trono celestial. El coronavirus no puede destruir nuestra salvación. El coronavirus no puede romper nuestra relación con Cristo. El coronavirus no puede destruir el pacto de propiciación y de redención que el Señor hizo en la cruz. Es Cristo nuestra esperanza. Es temor a perder nuestra salvación lo que debería preocuparnos, no contagiarnos de un virus. El hombre puede atacarnos, puede hacernos daño, puede quitarnos la vida, pero no puede destruir nuestra eternidad. Los hombres pueden separarnos de los hombres. Los hombres pueden separarnos de hombres mundanos y los redimidos terrenales, pero no del amor de Dios y los santos de gloria. Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. ¿Cuáles son los efectos del temor en los hombres? Perturban nuestro corazón y nuestra mente y nos roba la paz. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en temor? Perturban nuestro corazón, perturban nuestra mente y roban nuestra paz. Hermanos, hagamos una lista de las cosas para temer en la tierra. Todo. Nos dan miedo las arañas, las moscas, los escorpiones, los animales, las alturas, los espacios pequeños, los espacios amplios, el estar solos, el estar acompañados, el que nos atraquen, el que nos quiten, el que nos roben, el que nos terminen, el que nos contagiemos. Hoy en día hay temor hasta de cogernos de una baranda, de una pared, porque ya sentimos que nos va a correr el virus así por el cuerpo. Todo es temor, todo es miedo. Lo único que vemos en las noticias es temor. Enciérrate, preocúpate, angústiate. Sé que mañana posiblemente saldrán personas a trabajar
y habrá hermanos que están muertos del miedo y del temor y quisieran salir envueltos en un traje como de astronauta para ver si no les pasa nada. Hermanos, no vamos a vivir un día más del que Dios tenga determinado para cada uno de nosotros. Pero con toda seguridad también les digo que por medio de Cristo vamos a vivir eternamente disfrutando de la gloria de nuestro Padre, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo que está diciendo ese versículo. Solo debes tener un temor, no ser salvo. Mi único temor debe ser ir al infierno, no ir al trabajo mañana, o montarme al Transmilenio, o caminar por las calles. El único destino al cual debo tener pánico y temor es al infierno. Es lo único que nos debe preocupar. De resto, hermano, tome las precauciones higiénicas de salubridad, pero confía en el Señor. Primera de Pedro 4:18 dice, Primera de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, la misma Biblia dice que es hasta difícil para nosotros salvarnos. ¿Cuánto más difícil lo hacemos cuando ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo y no en nuestro Señor? La libertad del temor a los hombres y a las cosas proviene de temer al Señor. Lo vuelvo a decir. La libertad del temor a los hombres y a las cosas de esta tierra provienen de temer al Señor. Eres libre del temor cuando solamente temes al Señor. Esa es nuestra premisa de vida. Aunque la persecución es difícil, es temporal, no se compara con la eternidad. El temor a Dios cancela todo temor. El temor a Dios cancela todo temor. Y eso es lo que dice el verso 28. Temed más bien al Señor. Eso es lo que dice ese versículo. Cuando vamos al versículo 29-31, vemos que no hay temor cuando Dios nos cuida. Miren lo que dice el verso 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que aquí vamos a ver que no hay temor porque Dios nos cuida. Primera de Pedro 5:7 dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren que Pedro está diciendo que podemos tener ansiedad, pero la ansiedad se la echamos al Señor, porque entendemos que Él cuida de nosotros. Una moneda, como la que se refiere aquí, era una moneda pequeña de cobre o bronce, era una monedita muy pequeña. En el pueblo judío y en el entorno judío, las personas pobres para comer o hacer sacrificios compraban aves que eran fáciles de atrapar. Había muchas y eran aves pequeñitas, así como cuando uno hoy en día va a comer pollo asado, que son unas presitas así de grande, así. El problema es que no cuestan un cuarto, sino un poco más. El punto es que eran aves muy pequeñas, que servían de alimento para las personas. Y el Señor está usando este ejercicio, ¿por qué? Porque cuando yo tengo entendimiento de que Dios cuida lo pequeño y cuida en medio de los detalles, mi confianza se amplía también a lo más importante. Para ti comer es algo grande, pero para el Señor el que tú comas es algo pequeño. Sin embargo, Él está pendiente de eso. Él está poniendo como ejemplo a una criatura muy frágil, insignificante, de poco valor, para darnos una ilustración de que no debo temer porque Dios cuida hasta de lo más pequeño. Entonces, la providencia de Dios gobierna sobre todo, también lo más pequeño. Esto nos sirve como garantía de confianza para nosotros. A Dios no se le escapa ningún detalle.
Cuando nosotros hacemos mercado para comprar las cosas, empezamos a mirar qué es lo que nos hace falta, pensamos que es lo más importante, tal vez tenemos que sacar cosas del mercado y decir, uy, no, esto no es importante, esto está muy caro, pero en la lista del Señor todo está. Tú estás en la lista del Señor, tú eres importante, así para el mundo seas pequeño. Dios tiene cuidado de nosotros. Aquí Cristo va a destacar 5 hechos poderosos en medio de este ejemplo. Primero es la providencia de Dios. Si Dios provee a las aves, si Dios provee a un gorrión, Dios también va a proveerte. Hermanos, la Biblia dice en Génesis, comenzando la palabra preciosa del Señor, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Es un atributo que no comparte ningún ser creado. El perro no tiene ese atributo, el gorrión no tiene ese atributo, solo tú. Así que si Dios cuida del gorrión, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos con los cuales compartió su imagen y semejanza? Eso es lo que está comunicando en ese versículo 29 y 30. La providencia de Dios hace referencia a que Dios cuida de su creación. Cuando hablo de su creación es que Dios cuida también de aquellos que están en el mundo y no han sido redimidos. ¿Cuánto más va a cuidar de sus hijos, de nosotros? Aquí también habla en el verso 30 del conocimiento de Dios. Dice la palabra, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Miren, hermanos, yo ya me estoy haciendo viejito y cuando me baño ya el cabello está como tirado ahí en el baño. Y digo, uy, caramba, ¿cuánto más tendré cabello? El Señor sabe cuántos cabellos se me cayeron hoy. Cuántos cabellos tenía cuando estaba más joven. Cuántos cabellos tengo hoy en día. Y cuánto cabello no tendré en el mañana. Cuando el Señor usa esa ilustración es para hacernos dar entendimiento de que Él tiene conocimiento de todo. Vimos la providencia de Dios, pero también el conocimiento de Dios. Dios sabe lo que te hace falta, Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que no necesitas, Dios sabe lo que te sobra, Dios sabe lo que necesitas aprender, Dios sabe en qué áreas de la vida necesitas crecer y madurar, Dios lo sabe todo. Dios también sabe que hoy tal vez te la pasas pidiendo, pero no le oras, no le buscas, no le clamas, no le alabas, no le exaltas. Dios conoce las motivaciones del corazón. Dios lo conoce todo. Así que si estamos en preocupación, no podemos quejarnos delante del Señor como si Él no supiera. Dios sabe que hay un virus, Dios sabe cómo funciona el virus, Dios sabe cuándo vamos a salir de la cuarentena, Dios sabe cómo están sucediendo las cosas, Dios tiene conocimiento de todo. En ese detalle en nuestros cabellos es que a Dios no se le pasa absolutamente nada de nosotros. Hermanos, Dios conoce perfectamente todo. Vemos también el poder de Dios porque vimos en el versículo 28 que Él dice que Él puede destruir el alma y el cuerpo. Así que Dios tiene en su poder la autoridad para librar y también para condenar. Dios tiene poder para librar del pecado y librar de la aflicción. Tenemos que tener entendimiento de eso. Hermanos, no tenemos un Dios limitado, tenemos un Dios poderoso, un Dios que trasciende este mundo, un Dios que obra a través de lo natural y a través de lo sobrenatural. No limitemos a Dios por causa de nuestro temor. Cuando nosotros vivimos bajo temor y bajo la preocupación, lo que le estamos comunicando al Señor es: yo no creo que tengas la autoridad y el poder para proveer, para hacer, para cambiar. En pocas palabras, nuestro temor le comunica a Dios que Él no es Dios para nosotros. Dios es poderoso para cuidar del gorrión y para cuidar de nosotros. Cuando vemos que Dios da ese detalle que habla del gorrión y que habla de contar nuestros cabellos, también vemos el amor y el cuidado de Dios. Miren estas palabras tan bonitas. Dice, verso 29, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Cuando dice cae a tierra es que el gorrión se muere.
porque ellos vuelan. En palabras tiernas lo que está diciendo el Señor es, Dios jamás ha estado ausente del funeral de un gorrión. Lo repito, Dios jamás ha estado ausente del funeral de un gorrión. Cuando un gorrión muere, el Padre está ahí presente. Si hace eso con un gorrión, ¿no va a estar presente en tu vida todos los días? Si Dios se toma el trabajo de cada día decir, uy, hoy se le cayeron 3 pelos a Giovanni o 44, es porque nos ama, es porque nos cuida, es ver el cuidado y la fidelidad de Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros porque nos ama, querida familia. Y también vemos el propósito de Dios, que es estar con nosotros. Porque cuando hablamos de condenar el alma, Dios no quiere condenar el alma porque quiere estar con nosotros. Dios está presente en nuestras vidas. Hermanos, si Dios cuida del gorrión, ¿cuánto más de nosotros? Tenemos que entender que no hay temor si entendemos la providencia de Dios, el conocimiento de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios y los propósitos de Dios. Esos son 5 poderosos hechos que nos está revelando el texto por los cuales debemos cobrar ánimo. No hay temor porque tenemos un Dios que nos provee, que nos conoce, un Dios de poder, un Dios de amor y un Dios que obra de acuerdo a sus propósitos. Miremos en el verso 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lo que está diciendo el texto es dándonos el valor que nosotros tenemos delante de Dios. Así que si Dios cuida algo tan pequeño como un gorrión, está diciendo, tú vales más para mí. Y si Dios está en el funeral de un gorrión, ¿cuánto más va a estar presente en nuestras vidas? Nosotros estamos por encima de la creación. Somos hijos de Dios. Tenemos un valor mayor delante de Dios. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos valor a nosotros mismos porque no hemos entendido el valor que tenemos para el Padre. Así que familia, ánimo en medio de los días difíciles. No se te olvide que tú eres de inmenso valor para el Padre Celestial. Dios te ama porque tienes un valor inmenso para Él. Con amor eterno te he amado. En el versículo 32 y 33 pues nos habla de la fidelidad como parte esencial. La fidelidad es esencial. Vimos en el versículo 26 la razón de la persecución. Vimos en el verso 27 que el mensaje tiene que ser presentado. Vimos en el verso 28 el mensaje de aliento. Vimos en el verso 29 al 31 que no hay temor porque Dios nos cuida. Y ahora terminamos viendo la fidelidad que como algo esencial. Dice el verso 32, a cualquiera, paro ahí. Verso 33, y a cualquiera. Cuando dice cualquiera es cualquiera. Incluye a todos, no excluye a nadie. Pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo está hablando de confesarlo en los momentos más cruciales. Recuerden que estábamos hablando de persecución. Recuerden que estamos hablando del peligro de los hombres. Repiten el 26, en el 28 y en el 31. No temas en los días difíciles. No temas en los días de persecución. No temas, no temas, no temas. En ese contexto de situación difícil, Cristo está hablando de no tener temor de confesarlo. Hermanos, es en los días difíciles donde más debe ser confesado el nombre de Cristo. Así que si te llegó un mercadito, proclama a Cristo. Así que si no perdiste el empleo, proclama a Cristo. Así que si llegaste bien en la noche, proclama a Cristo. Así que si no te has contagiado, proclama a Cristo. Así que si estás en la casa, proclama a Cristo. Habla de Cristo, confiesa a Cristo, exalta a Cristo. Dice el Señor, ¿por qué?
porque si tú confiesas al Señor, Él te confesará en los cielos. Hermanos, es muy triste que nosotros como cristianos hablemos más del COVID-19 que de Cristo. Es triste que nosotros como cristianos llenemos las redes del COVID y no de Cristo, de estadísticas y no de versículos, de imágenes con gente en tapabocas y no de la cruz. Confiesa a Cristo. Cuando lleguemos al trono celestial, Cristo no nos va a preguntar qué tanto nos lavamos las manos, qué tanto gel antibacterial usamos, qué tantas estadísticas tuvimos del COVID. Él nos va a preguntar qué tanto me confesaste. Y en el entorno de la preocupación es el mejor escenario donde debemos confesar a Cristo. Marcos 8:38 dice, Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Primera de Juan 2:22-23. Primera de Juan 2:22-23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No eres un cristiano si no confiesas a Cristo. No eres agente secreto. Hay que salir del closet y hablar de Cristo. Dice el texto 33, y cualquiera que me niegue, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión en la tierra determinará la de Cristo en el cielo. Ese debe ser nuestro único temor, no confesar a Cristo o negar a Cristo. Hay un doble privilegio que tenemos nosotros, confesar a Cristo y ser confesados por Cristo. ¿Usted se imagina a Cristo hablándole al Padre de usted? O sea, así en nombre propio, Padre, mira, es que Giovanni, yo veré Giovanni. Hermanos, a mí me conmueve el corazón solamente imaginar que Cristo llegase a nombrar mi nombre delante del Padre. O sea, eso se sale de mi entendimiento y me explota el corazón. Que Cristo hable de mí en el cielo. Yo pienso que lo que hablaría es cosas horribles, pero no. Él habla de, Él me confesó y yo te lo confieso delante de ti, mi Padre. Podemos negar a Cristo de tres maneras. Con nuestras palabras, con la palabra, o sea, nuestra conversación común. Aquí lo que está diciendo el texto es habla de Cristo, habla de Cristo. Si tú no hablas de Cristo, lo estás negando. Con nuestros hechos, la forma en que nos comportamos también habla de Cristo. ¿Cómo te estás comportando en medio de la pandemia? ¿Cómo te estás comportando en medio del aislamiento? ¿Cómo te estás comportando en medio de la cuarentena? ¿Cómo te comportas cuando sales? Todo eso también habla del Señor. Y otra es el silencio. Esta es probablemente la peor negación. Nosotros comunicamos con el silencio. Así que si guardamos silencio respecto a Cristo, estamos también negando a Cristo. Querida familia, quiero terminar recordando el versículo 26, el versículo 28 y el versículo 31. Dice la palabra, así que no los temáis. Verso 28, y no temáis. Verso 31, así que no temáis. Nosotros no fuimos redimidos para vivir en temor. Tenemos a un Dios que nos provee, que lo conoce todo, que tiene poder, que nos ama, que tiene propósitos perfectos. Somos los hijos de un Dios que nos da un valor infinito y que sabe perfectamente todo lo que necesitamos. El único temor que debe haber en nuestra vida es no confesar al Señor o negar a Cristo. Ese debe ser nuestro único temor.
Así que los animo a que nos aferremos a la cruz y tengamos esperanza en medio de estos días de tanta preocupación. Trae a los pies de Cristo tu preocupación, pero ante el mundo proclama desde las azoteas nuestra esperanza, que es Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Muchas bendiciones.